Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos, ya les damos la bienvenida y seguramente en la puerta también fueron muy bien recibidos, con mucho cariño, con sonrisas, con abrazos. Es nuestra intención, la intención de esta casa, porque consideramos esta casa una casa sagrada, una casa de oración, de paz, de trabajo por el que sufre. Y procuramos todos hacer lo posible de brindar algo útil para que cada uno de ustedes en esta casa, en este día público, pueda llevarse aquello que esté necesitando, lo físico, lo espiritual, un consuelo, una sonrisa, una alegría. Vamos a dar comienzo a la charla de hoy, que es un tema precioso, un tema muy interesante. Al menos para mí siempre lo fue muy interesante. Me gusta ver estos programas que muestran cosas científicas, descubrimientos, como, bueno, hoy vamos a ver dónde, cuándo y cómo se modela el cuerpo. Este aparato electrónico con más de 3.000 trillones de células que casi que se abastece a sí mismo. Podemos comer, disfrutar de la visión de la naturaleza, podemos tocar, percibir, hablar, comunicarnos. Podemos tener esta experiencia a partir de este fantástico cuerpo, como decíamos, este aparato electromagnético que llamamos cuerpo y que nos brinda esta inmensa y bendita posibilidad de trabajo, de redención en la tierra, de crecimiento. Y vamos a ver que siempre en el mundo y en la historia de la humanidad, el hombre ha querido saber cuál es su origen, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos en la Tierra. El hombre ha querido saber cómo surgió este planeta, de dónde salieron las estrellas, el sol, el agua, el fuego, el mar. ¿Qué ocurre con la muerte, con el cuerpo? Se ha preguntado tantas cosas el hombre y claro, ha tenido a lo largo de la historia cantidad de revelaciones. Revelaciones que son tomadas como revelaciones divinas. Y en estas revelaciones divinas cuenta Allan Kardec, que es el codificador de la ciencia espírita, que esta revelación del Génesis mosaico es el que más se ajusta a la realidad científica de hoy, a los descubrimientos científicos. Y ustedes dirán, ¿cómo? El Génesis mosaico es el que alguna vez escuchamos en algún catecismo o en alguna escuela, ese Génesis, ese donde Dios estaba suspendido sobre las aguas y decía, hágase la luz, y la luz se hizo. De ese Génesis, es el Génesis de los 6 días y que en el 7º Dios descansó. Ese Génesis es el que tiene mayor, podríamos decir, coherencia o consonancia con los descubrimientos de la ciencia hoy. Podemos saber si eso es así. Y Allan Kardec dice que sí, porque uno toma, a lo mejor muchas veces literal, una alegoría que tiene en su íntimo verdades, que son verdades oportunas para el momento, para el conocimiento de esa época. Entonces, en estas alegorías existen verdades que pueden orientarnos, darnos una guía, una respuesta acorde, como decimos, a nuestro nivel de inteligencia, a nuestra posibilidad de razonamiento. Y en ese momento, entonces, Moisés recibe la Génesis. Algunos historiadores dicen que no la recibe él mismo, sino que compendia informaciones que habían sido recibidas con anterioridad. Y forma este primer libro de la Torá, de la Biblia o del Antiguo Testamento, este libro que se llama la Génesis. Y que en el capítulo 1 aparece Dios diciendo que estamos en una situación de nebulosa. Y él dice en esta cuestión de expansión, que se hagan los cielos, que se haga la tierra, que se haga la luz. Y esto es hecho. Y cuentan que Dios estaba suspendido entonces sobre las aguas. Y en un momento él dice, bueno, que haya expansión en medio de las aguas y que se separen las aguas que están por debajo de la expansión de las que están por encima. Y apareció el cielo y apareció la tierra. Y vamos a ver que en esto
que se llama día, o que Moisés lo llama día, porque dice, y fue la tarde y fue la mañana del día primero. Era una alegoría, era una belleza de narración que hoy en día todavía nos captiva cuando la leemos con atención, con cariño. Y entonces muestra la ciencia que estos días en realidad son periodos de tiempo colosales, porque la Tierra ha gastado 4.500 millones de años, o más de 4.500 millones de años, en ser lo que es hoy, en ser este hogar que todos compartimos. Y claro, en aquellos primeros años, que más o menos representan alrededor del 70% de esta edad, de estos milenios de los que hablamos, la Tierra era un mundo en el que la masa tan incandescente de materia tenía una temperatura tal que no había nada prácticamente que esté suspendido o junto, sino que las materias, como hoy por ejemplo ponemos un metal a una alta temperatura, vamos a ver que se derrite y llegaría a volatilizarse. Los elementos estaban volatilizados. No había posibilidad de vida orgánica. Era una situación de un calor ardiente, de una atmósfera que cubría todo el cielo y que era imposible ver otra cosa. Sin embargo, Moisés dice que en este momento las cosas se aplacan. Y él dice que se separe esta expansión, que se abra esta expansión que llama cielo y que el agua quede por debajo. Y esto ocurre justamente en el día segundo. Y en el día segundo vamos a tener este periodo, luego de que tenemos esta situación tan volatilizada, esta materia que después forma la Tierra se va condensando en función de que se enfría. Al condensarse van justamente cayendo estos elementos, primero los más pesados, el agua todavía rugosa en el espacio, y hace que todo empiece justamente a formarse en lo que hoy vamos a llamar Tierra, a tomar justamente esta forma redonda. Y el cielo, claro, aparece plagado de vapores, no se puede respirar, es una atmósfera de un calor increíble. Y luego, aparece el tercer día, porque Dios dice que se junten las aguas en un punto y que se descubra lo seco. Y que aparezcan las plantas, que aparezcan incluso los árboles que den fruto, y que en estos frutos esté la semilla, y que esto esté sobre la tierra. Y en este día tercero, que podemos hablar de este periodo de transición, hay un periodo en el que esta atmósfera es tan húmeda que permite la formación a partir del agua de los primeros vegetales. Y hay una vegetación colosal, de tamaños enormísimos, porque claro, hay tanta humedad y tanto calor que la vegetación es enorme. Y aparece justamente esta primera formación, y vemos cómo esta descripción de Moisés alegórica se va coincidiendo, por decirlo de alguna manera, con este descubrimiento arqueológico que la ciencia luego, a partir de los medios idóneos, alcanza como verdad. Y seguimos con el día, este era el día tercero en el que aparecen las plantas, luego el día cuarto en el que va a aparecer el cielo, van a aparecer las estrellas. Dice que aparece el sol, que se enseñoree sobre el día, la luna, que se enseñoree sobre la noche. Y aparece esto en el cuarto día. ¿Por qué? Porque la atmósfera ahora es más sutil. La atmósfera no está tan cargada de humedad y puede verse el sol, puede verse la luna, pueden verse las estrellas durante la noche. Y aparece entonces en esta alegoría toda esta descripción. En el día quinto, en este día también aparecen los dinosaurios, estos animales colosales. Y luego, en el día quinto también aparecen las aves, aparecen otros animales. Y recién en el día sexto, en la era cuaternaria o diluviana, luego del diluvio, aparece el hombre. ¿Y cómo aparece el hombre? Y justamente lo que estamos tratando de averiguar en este tema, porque aparece el hombre. Y dice Moisés que Dios sacó del barro, juntó con el barro, hizo una forma, creó el hombre y le sopló el espíritu.
frente a su nariz. Y apareció un hombre. Decimos, ¿cómo? Algo tan infantil. Puede ser de alguna realidad tan precaria. Nosotros decimos, ¿cómo esto puede ocurrir? ¿Cómo podemos creer esta cosa? Que el hombre salga del barro y que Dios le sople el espíritu. Sin embargo, vamos a ver ahora con el correr de la charla qué sentido tiene, como decíamos recién, esta alegoría, esta situación, en esta poesía que presenta Moisés, el pueblo hebreo al que tanto le debemos, desde la creencia en un solo Dios, a estos descubrimientos. Porque eran descubrimientos en aquel momento, no había elementos científicos para, por ejemplo, mirar las estrellas o mirar microscópicamente cómo se constituía un árbol, una hoja. No había elementos. Sin embargo, había esta revelación. Y casi todo pertenecía a la religión. La ciencia también pertenecía a la religión, son los primeros libros. Incluso hasta los códigos civiles de derecho también pertenecían a la religión. Casi podemos decir que recién en el siglo XVI, XVII, la ciencia comienza a tener estos elementos idóneos justamente para hacer los descubrimientos, y aparecen acá estos descubrimientos que luego confirman aquellas revelaciones, aquellas alegorías. Y decíamos recién, ¿cómo hace el hombre entonces para nacer, para aparecer en la tierra? Esta situación de que nace del polvo de la tierra y se forma un hombre. Vamos a ver después que la ciencia confirma que nosotros estamos hechos de materia de la que está constituida la tierra. Las cadenas de carbono, los átomos que nos constituyen, son los mismos que constituyen otros elementos en la tierra. Esta mesa, por ejemplo, está formada también por cadenas de carbono, así como nuestro cuerpo. Y cuando nosotros muramos, es decir, cuando el cuerpo muere, que se desintegra, estos átomos, estos elementos van a formar justamente otros cuerpos, sin ningún inconveniente. Es justamente esta alegoría que dice, no tengo otra forma de explicarlo, pero de la tierra, de los elementos de la tierra, nace también la vida. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué sobre las aguas? ¿Por qué Dios sobre las aguas y que se separen las aguas y que de las aguas salgan los peces, los animales? ¿Por qué las aguas? Porque en aquel momento el agua era constituido como elemento generador de vida. Y decimos hoy, como elemento generador de vida, nuestro cuerpo tiene más del 70% de agua. Más del 70% de lo que nosotros estamos aquí es agua. No es otra cosa que agua. La primera célula, el huevo cigota, esta unión del espermatozoide con el óvulo, es una gota de agua que luego empieza a reproducir y crecerse. Del agua nació, de las aguas de los mares, las primeras cadenas de azúcares, los primeros seres vivos. Y vamos a ver entonces que en una charla que tiene Jesús, que vendría a ser la segunda revelación, en una charla que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo era un senador, un doctor de la ley en aquel momento. Y claro, de entre los fariseos, él se presenta una noche a hablar con Jesús, porque había una duda en él que no podía resolver. Y claro, seguramente de alguna pregunta Jesús le responde, lo tenemos acá en Juan en el capítulo 3, Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer, volver a la vida? Esto no se puede. ¿Cómo puede ser esto? De cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de los cielos. Lo que es nacido de carne es carne, y lo que es nacido de espíritu es espíritu. Jesús le dice, es como el viento, que oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es lo que es nacido de espíritu, y lo que es nacido de carne es carne. Él le dice, ¿cómo puede ser? No te maravilles, porque te diga que es necesario nacer otra vez. Sin lugar a dudas, porque en aquel momento en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, era un conocimiento normal. Sabían que el hombre volvía a vivir en la tierra, no sabían cómo. No se sabía cómo el detalle.
hablaban de resurrección. Parecía como que el hombre podía casi tomar el mismo cuerpo y volver a vivir. Pero Allan Kardec, en la ciencia espírita, que sería la tercera revelación, habla de reencarnación. Más propiamente reencarnación, es decir, volver a tomar un cuerpo nuevo, volver a nacer, volver al vientre de la madre. ¿Cómo puede ocurrir, dicen ustedes? ¿Cómo puede ser? Volver al vientre de la madre, un hombre ya adulto y demás, con todas sus ideas, volver a ser una cosita tan pequeña que esté en el vientre de una madre. Y nosotros decimos, o nos preguntamos, recién hablábamos de la primera célula, el huevo cigota, esta unión entre el óvulo y el espermatozoide. En esta célula, en una sola, microscópica, invisible a los ojos, está toda la información del cuerpo humano. Como decíamos hoy, de este cuerpo, de este aparato electromagnético con 3.000 trillones de células, está toda la información en una sola. ¿Cómo va a ser el ojo, el hígado, el cerebro, los músculos? ¿Cómo puede ser? Sin embargo, la magia de la naturaleza hace esto posible. ¿Y por qué, si esto es posible, no sería posible que un hombre volviera entonces a nacer otra vez? Sin embargo, en aquel momento le dice Jesús: si eres doctor de la ley, ¿no sabes esto? Bueno, lo mismo, en aquel momento era un conocimiento común que el hombre volvía a vivir en la tierra. Si te digo las cosas del mundo y no las puedes comprender, ¿cómo comprenderías entonces las del cielo? Es decir, Jesús en algunos momentos, cuando dice que tenga oídos para oír, que oiga, quiere decir que no todo el mundo está en condiciones de alcanzar esta realidad, de poder vislumbrarla. ¿Cómo decir ahora nosotros de dónde venimos o hacia dónde vamos? Cuando decimos morimos y no hay nada después. ¿Cómo no hay nada después? No queremos imaginar la nada y nos mareamos. Intenten ahora imaginar algo donde no hay nada. Morimos y no hay nada. Nos encuentra un mareo, una turbación que no sabemos cómo salir. Como si quisiéramos imaginar el infinito, el universo infinito. También nos mareamos. No nos es posible todavía en la mente esta información, pero sí nos son posibles informaciones útiles que nos ayudan a aprovechar la vida, a hacerlo con mayor dignidad, con mayor respeto, con una decisión sincera de progresar y de crecer. Entonces, tenemos esta posibilidad de reencarnación. Y claro, Allan Kardec, o mejor dicho, André Luis, que es un ser, un médico, una persona que era médica, desencarnó y luego en el mundo espiritual tuvo la posibilidad de estudiar, de crecer, de combinar estos estudios que él tenía con la medicina y demás. Hay un proceso de crecimiento y se le permite entonces volver y dictar a partir de un medio que se llama Chico Xavier, una de las antenas más poderosas a partir de la mediunidad, que recibe varios libros de André Luis referidos a cómo es la vida en el mundo espiritual, qué ocurre, cuáles son los nexos con esta vida del cuerpo. Y en una de estas obras aparece esta historia en la que iba a reencarnar a una persona y a él le permite participar de este evento en el que esta persona iba a reencarnar, Segismundo. Segismundo era un espíritu que necesitaba un nuevo cuerpo para vivir, esto que plantea Jesús, nacer otra vez. Y entonces André Luis dice: con lo que pueda decir, con lo que pueda expresar en las palabras de la tierra, voy a decirles cómo es este proceso. Hay un proceso, dice, de restreñimiento, de reducción del cuerpo espiritual. Sería el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual sería este perispíritu, ese cuerpo astral, el aura que muchos conocen. Esta situación semimaterial que estaría entre el espíritu y el cuerpo. Es decir, nosotros somos espíritus, sin embargo, a través del perispíritu accionamos sobre el cuerpo. Y este perispíritu, que es el que continúa también acompañándonos cuando desencarnamos, es el que después tiene que llegar a una especie de reducción, nos cuenta André Luis, y en esta reducción alcanzar un tamaño reducido al que ellos llaman también de cuerpo mental. Es decir, así como se reduce en una sola célula el cuerpo físico,
no diríamos en una sola célula, se reduce también el cuerpo espiritual a lo que sería básicamente un cuerpo solamente mental que tiene las bases del espíritu, las bases de lo que después va a ser este ser, o lo que somos. Y a partir de esto cuentan que espíritus constructores, espíritus ya con cierta evolución, pueden manejar estos temas y acompañar esta encarnación o reencarnación. Y lo acompañan a Segismundo, diciéndole que se haga pequeño, y luego lo llevan a encarnar, es decir, a integrarse con el cuerpo de la madre, también con el cuerpo espiritual. Y en este pasaje dice André Luis que él se encontraba justamente en esta noche, porque durante la noche la madre y el padre encarnados de Segismundo se desprenden del cuerpo. Y mientras están en este desprendimiento, ellos también en una situación en la que no entienden mucho. Raquel, que iba a ser la madre, ve esta luminosidad en la casa, en el cuarto, la venían a visitar. Claro, esto después no se nos hace consciente en el cuerpo, pero sin embargo esta vivencia ocurre y ella se arrodilla, cae de rodillas y viene quien sería su madre, la abuela, también desencarnada, a traerle este bendito depósito, este bebé que sería Segismundo, que volvería a nacer. Y cuenta André Luis que cuando ella está arrodillada mirando a los cielos, emocionada en lágrimas, porque va a recibir a su hijo, lo recibe, lo aprieta contra su pecho y dice, pero con un amor tan grande. Viene el marido, la levanta, la abraza, besa su frente, y en este abrazo de los tres, dice que Segismundo aparece ahora integrado, podríamos decir, al cuerpo espiritual de la madre. Y claro, luego de esto, existe la concepción física, es decir, estos mismos constructores asisten a la unión del óvulo y del espermatozoide. Porque nosotros conocemos como que si todo fuese casualidad, como si todo fuese simplemente una arbitrariedad biológica, un fatalismo biológico que junta en un momento un óvulo con un espermatozoide y esto mágicamente brinda la vida. Claro, no tenemos una visión un poco más profunda para ver que no puede existir casualidad en algo tan fantástico, tan grandioso. Y se logra entonces esta unión del óvulo y del espermatozoide. Dice André Luis, esto ya tiene luz. Esta unión, esta primera célula, se ve casi iluminada de vida. Y entonces este asistente une ahora el cuerpo espiritual con el cuerpo físico, con la materia, con esta primera célula. Y dice André Luis, a partir de este momento ya había vida. Había una especie de pulsación, de movimiento en esta célula en la que ya comenzaba a vivir. Para que nos demos cuenta del respeto que debemos a la concepción. Porque nos dice entonces André Luis que existiría una especie de concepción espiritual y una concepción material en esta reencarnación. Para que luego se produzca, claro, la gestación, todo este periodo en el que André Luis cuenta, va a ser entonces la madre una asistente tan grande, con tanta donación para su hijo, que no solo le va a donar el cuerpo físico, sino que va a donarle también parte de este cuerpo espiritual semimaterial. Dice André Luis en una especie de poesía, me doy cuenta que ella será, o él será, alma de su alma, así como será carne de su carne. Y entonces vemos esta simbiosis, esta situación que podemos conectar con esto que nos plantea Jesús, de que volvemos a nacer, con la teoría o con la ciencia de la reencarnación. ¿Y por qué decimos ciencia? Porque ahora están los elementos idóneos en el siglo XVIII y XIX, los elementos idóneos justamente para probar esto. ¿Y cuáles son? Los elementos de la mediunidad. Allan Kardec se vale de la mediunidad, de esta intervención del mundo espiritual en el mundo físico, a partir de los medios, de estos intermediarios, se vale de estos elementos para probar, para decir en el laboratorio, separamos en el cuerpo prácticamente el espíritu y la materia y los vemos actuar juntos.
Él dice y estudia seriamente la mediunidad, lo que le da este registro, estas informaciones, que claro, producen toda la codificación. Por lo tanto, cuando nos decía Moisés en aquel momento que la creación de Adán es esta creación del polvo de la tierra, vemos que los elementos se van sucediendo, que es solidario el mundo espiritual con el mundo físico. Porque en definitiva, la ciencia nos va a demostrar entonces que el cuerpo está formado de materia inorgánica, en efecto, pareciera del lodo de la tierra. No es para tomarlo, como decíamos, literal, pero sí para observar esta alegoría que desde la más antigua o más remota antigüedad nos presenta la situación de respeto, de veneración que debemos tener por el planeta, que debemos tener por nuestro cuerpo, por la vida, por esta posibilidad bendita que tenemos de regenerarnos, por esta posibilidad de reeducarnos, de saldar nuestro pasado, de construir un mejor futuro. Porque ahora la ciencia espírita, a partir de la reencarnación, le dice de dónde venimos, por qué estamos en la tierra y a dónde vamos. Porque cuando Jesús plantea esto de que el viento sopla y no sabes de dónde viene ni hacia dónde va, así es lo que es nacido del Espíritu. Si en aquel momento Jesús hubiese querido decir que el Espíritu es creado en la concepción, en el momento de la concepción es creado el alma, sabemos de dónde viene. No necesitaba decir no sé de dónde viene ni a dónde va. El no saber de dónde viene quiere decir que hay una situación anterior, es decir, que el alma tiene una preexistencia, hay una existencia anterior a la concepción, y este alma ya viene peregrinando desde milenios, atravesando etapa por etapa, creciendo y creciendo, y lo seguirá haciendo. Seguiremos creciendo, porque dice Allan Kardec, ni la ciencia ha dado la última palabra sobre la materia, ni tampoco la religión sobre el espíritu. Y dice más, dice que la ciencia espírita no se detiene donde la ciencia para, que sigue adelante, pero que más adelante, en algún momento, si la ciencia demostrara que el espiritismo o la ciencia espírita está equivocada en un punto, le compete al espiritismo abandonar ese punto y seguir a la ciencia. Porque muchas de las incredulidades que hoy tenemos es en función del estancamiento de las religiones, de tomar situaciones como literales o como verdades absolutas. Nosotros no tenemos todavía la capacidad de tener una verdad absoluta, alcanzamos verdades relativas, pero que hoy no son suficientes entonces para encarar la vida de una forma seria, honesta, con caridad, con un sincero deseo de progresar y de que el mundo en sí progrese. Porque estamos, como decíamos recién, en este planeta escuela, todo durante 4.500 millones de años creado para que nosotros crezcamos, para que tengamos esta vida, esta posibilidad. Como si dijéramos, hay una escuela, se hizo una escuela, se hicieron los cimientos, se hizo toda la construcción, se compraron los útiles, se compraron los pupitres, las sillas y demás, está todo dispuesto, se contrató a los profesores. Sin embargo, nuestros hijos van y rompen todo, o incendian un aula. Nosotros diríamos, es una locura, esto es imposible, venga mi hijo para acá, necesita una educación más profunda, usted tiene que parar. Es necesario utilizar la escuela para aprendizaje y utilizarla con respeto, con veneración, de la misma forma para la tierra. ¿Qué diríamos de un hombre entonces que arroja una bomba y destruye lo que la tierra costó tanto construir? Que, por ejemplo, prueba un misil en el medio del mar, o que finalmente hacen una guerra y que destruyen una ciudad o toda su gente. Con lo que significa entonces la creación, con lo que significa el volver a nacer, con todo este proceso que tiene una causa, que tiene también una necesidad. Nosotros tenemos la necesidad de vivir para crecer. Por lo tanto, debemos respetar este planeta escuela y venerar este aparato físico que la bondad divina nos presenta. Y para terminar, entonces, hay una pequeña historia que nos dice que había un hombre que era tan rico, pero tan rico, que parecía que su fortuna nunca se podía gastar. Y tenía un hijo, solo un hijo, que era muy derrochón. Un hijo que ya lo había tenido toda la vida, no sabía qué era ganarse la vida, no sabía el valor prácticamente de nada, y él vivía sumamente despreocupado. Sin embargo, el padre supo
que estaba su muerte cerca. Entonces se juntó con el hijo y le dijo: hijo mío, siento que mi muerte está cerca. Padre, eres joven, ¿cómo me dices esto? No puede ser, hijo mío. Siento que está cerca nuestro momento de separación. Yo iré para otro lugar, quedarás acá y te voy a dejar a cargo de nuestra fortuna. Padre, ¿de todo? Sí, sí. Toda la fortuna será para vos y te ruego que la cuides, que puedas ser una persona digna, papá. Nosotros tenemos tanto dinero que no conseguiríamos gastarlo. Si lo quemáramos, tampoco conseguiríamos gastarlo. Yo te digo, hijo, sé cómo es la vida. He vivido unos cuantos años. Te propongo que te cuides, que seas ordenado, que ordenes un poco tu vida y que sigas adelante. Bueno, te prometo, papá, entonces que seré ordenado, que voy a ser diligente, que cuidaré de la fortuna. Y entonces le dijo el padre: este lugar en el que estamos, este campo que me gusta tanto, el cual elegimos para residir con nuestra familia, y que tu madre, por supuesto, ya no está. En aquel granero donde estábamos juntos, donde de chico crecías y jugabas, en aquel granero hay algo que te quisiera mostrar. Dijo: papá, sí, vamos a ver. Y claro, cuando fueron a verlo, había en aquel lugar una horca puesta, es decir, una soga preparada y demás. Y le dijo: hijo mío, quizás la vida te muestre algún disgusto alguna vez, alguna situación. Quisiera que seas digno en todo sentido. Estaba mirando el salón con todos los detalles, o este galpón, no necesariamente esta horca. Y entonces el hijo le dijo: papá, si no lograra cumplir con mi promesa, te prometo en este momento que vendré a ahorcarme y terminaré con mi vida. Hijo mío, papá, te lo prometo. Siguieron charlando y así quedó la historia. A los pocos meses el padre le desencarna, deja este cuerpo físico y toda la fortuna pasa para el hijo. Un estremecimiento, una vibración, una situación de abundancia que estaba en sus manos, que parecía que le quemaba. El hijo lo primero que hizo, se mudó a un hotel de lujo en una de las ciudades más grandes de ese lugar, y en este hotel de lujo empezó a vivir. Y claro, gastar la fortuna con sus amigos, que eran amigos entre comillas, amigos también de esta fortuna de la que podían participar gratuitamente. Y él, claro, tuvo todos los desmanes y empezó a comprometerse. Vinieron abogados y contadores y claro, fueron asesorándolo, entre comillas, y él fue desequilibrándose a tal punto que cuando empezó a darse cuenta, su fortuna había disminuido tanto que ya empezó a tener deudas. Grandes deudas. La fortuna se redujo. Empezaron a venderse las propiedades y él decía: tenemos aquella deuda, vendemos esto y vendemos. Habían pasado algunos años, pocos años, y esta fortuna tan colosal, tan inmensa, ahora se escurría entre los dedos y no podía pararla, era como si tuviera agua, y se le iba. Y se acordó. Lo único que quedaba ahora, parecía, dentro de los bienes, era aquel campo que nunca más visitó. Y fue y volvió. Volvió a este lugar, a este campo, se acordó de su madre, se acordó del padre. Vio entonces este lugar, el galpón, el granero. Ya estaba vendido el campo, ya no le pertenecía. Sin embargo, todavía no entregado. Él fue, recorrió pastizales, lugares abandonados, llegó hasta el granero y cuando entró, vio todavía las cosas casi como estaban antes. Y estaba esperándolo la horca de aquella promesa de unos años atrás. Tambaleó un poco, se subió y mirando al cielo dijo: papá, seré digno que sea en esta situación de la muerte. Y mientras ponía la horca en su cuello, dijo: papá, si tuviera otra oportunidad, si pudiera ahora tener aunque sea algunas monedas para recomenzar, prácticamente no sé trabajar. Me perdí. Tenías razón, papá. Pero ahora ya nada tiene sentido. Si tuviera al menos otra oportunidad, y se lanzó. Se lanzó y cuando se lanza del banco, la horca
que empieza casi a estrangularlo. El mismo peso de su cuerpo abre una especie de puerta en el techo. Se levanta una plataforma. Él comienza a patalear, hace pie. Ahora ya no está ahorcado. Y ve que desde esta abertura del techo, ahora caen joyas, monedas de oro, collares. Empezaron a caer estas cosas y una carta. Venía una carta y él tomó la carta. Hijo, yo sé que estabas pidiendo otra oportunidad y te la doy. Ahora te doy otra oportunidad. Yo ahora no seré responsable. Si pudiste gastar aquello, ahora esto te pertenece por entero. Será tu situación ahora elegir la forma de vida que te haga digno y que te permita aún aumentar la fortuna, pero no solo la fortuna material, sino la fortuna íntima de la honestidad del hombre de vida. Estás entonces en manos tuyas otra oportunidad. Y mientras el chico leía la carta y lloraba, nos contaba Divaldo Franco, quien cuenta esta historia, que Dios siempre está brindándonos otra oportunidad. En la encarnación sucesiva que muchas veces desperdiciamos, Dios nos vuelve a dar otra oportunidad. Es esta reencarnación la nueva y bendita posibilidad de crecer, de recuperar, como decíamos hoy, el pasado y de construir un porvenir que nos sea digno, en el que podamos sentirnos con la conciencia tranquila, siendo hombres, o mejor dicho, mujeres y hombres de bien. Muchas gracias.